Buenas tardes a todos. Primero, saludarlos, agradecerles por estar presentes. Como dijo recién el administrador, mi nombre es Juan Cruz Batía, soy ingeniero agrimensor, bastante nuevo. Me recibí en el año 2021. En este momento me encuentro trabajando en IDECOR, en la infraestructura de datos espaciales de la provincia de Córdoba, desempeñando tareas como consultor en el área de relevamiento y procesamiento de datos. Buenas tardes, yo soy Ezequiel Pozzi. ¿Qué tal? Bueno, no hay mucho más que agregar. Soy biólogo, trabajo en el equipo de cartografía y SIG de IDECOR. Y bueno, trabajo principalmente en lo que es análisis y procesamiento de imágenes satelitales. Bien. Como pueden observar en el título de la charla, tenemos como eje principal las infraestructuras de datos espaciales, de aquí en adelante le vamos a llamar IDE, cambio climático y datos abiertos. Para comenzar la charla, primero vamos a hacer una breve introducción a lo que se denomina cambio climático, su situación actual y la información que se encuentra disponible globalmente. Luego daremos el contexto del agrimensor en la actualidad, su participación en esta problemática. Definiremos también lo que son las IDE y también localmente en la provincia de Córdoba. Por último, llegando a unas conclusiones que arribamos con esta presentación. Bueno, para comenzar, la primera pregunta que nos surge es ¿a qué nos referimos cuando hablamos del cambio climático? Bueno, resumidamente, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios solían ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar, pero desde el siglo XIX en adelante, las actividades humanas son las que han sido el principal motor de este cambio climático. Entre las diversas causas que lo provocan, tenemos algunas de mayor consideración, como las que podemos observar en las imágenes en la pantalla. Tenemos los gases del efecto invernadero de las industrias, como son el dióxido de carbono, el metano, entre otros. El aumento exponencial de la población, ya que cada vez se necesitan más recursos para abastecerla, lo que genera un aumento y una emisión de más gases en el proceso de producción. Y la destrucción de ecosistemas marinos y terrestres, tales como la deforestación de bosques, que en los últimos 10 años han desaparecido más de 13 millones de hectáreas en todo el mundo. Mucha gente está convencida que el cambio climático principalmente significa temperaturas más cálidas. Pero el aumento de la temperatura es solo el principio de esta gran problemática. De manera local y o regional, se pueden esperar cambios mucho más drásticos. Por ejemplo, como vemos en las imágenes, sequías prolongadas, temperaturas extremas, grandes precipitaciones, inundaciones, grandes movimientos de personas migrando, entre otros, en zonas donde antes no eran comunes estos factores. Bueno, dado que se dan todas estas consecuencias, estos cambios, y que se dan a nivel global, afectando a todos los países y a diferentes sistemas productivos, formas de vida, las Naciones Unidas formó en el año 88 el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, con el objetivo de hacer un abordaje completo, lo más completo posible, de esta problemática para plantear soluciones, generar predicciones en caso de ser posible. Hasta hace pocos años se hablaba del cambio climático como algo por venir, algo que iba a suceder en unos años. Sin embargo, entre el año pasado y comienzos de este año, el IPCC emitió algunos informes donde encuentran ya evidencias bien claras de efectos del cambio climático que están afectando gravemente a numerosas regiones del planeta. Se están observando, por ejemplo, temperaturas más altas, precipitaciones, distribución extraña de las precipitaciones o diferente de lo que se daba, como por ejemplo la ola de calor que tuvimos en el centro de Argentina hace unos meses, en enero, que afectó ya gravemente a ciertos sectores productivos como puede ser el avícola, ¿sí? Con la mortandad de gallinas que hubo hace un tiempo.
Dada esta serie de condiciones que ya no se pueden impedir, si bien es necesario hacer esfuerzos en disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, también el IPCC llega a la conclusión de que es necesario tomar una serie de medidas para afrontar estas problemáticas. Y una de ellas es la adaptación, que la considera crucial, es decir, generar sistemas productivos o formas de vida que le hagan frente a estas condiciones, ¿sí? Pero sabiendo que existen formas viables, pero consideran ellos que es necesario apoyar sobre todo a las comunidades más vulnerables. Indican además que el mundo necesita una acción urgente para abordar estas problemáticas y daños, entonces es necesario la participación de todos los sectores de la sociedad, tanto político, privado, profesionales de diversas áreas. Ya no solamente es una cuestión de gente dedicada particularmente a las problemáticas ambientales. Y a la vez, ellos concluyen que si se adoptan estas medidas urgentes en un corto plazo, se puede avanzar hacia un mundo más justo y más sostenible. Pero una condición necesaria para adoptar todas estas medidas es tener información territorial, ya que estos efectos que se dan a nivel global pueden ser muy diferentes según la región y según los sistemas productivos o las formas de vida que se den en cada región. Sí, Juan. Bien, uno de estos ejemplos de la información territorial abierta y disponible para comenzar a accionar contra los efectos del cambio climático, como habla Ezequiel, es el Atlas desarrollado por el IPCC, que compara la información climática de regiones de todo el mundo y permite obtener proyecciones sobre distintos niveles de calentamiento global en diferentes regiones del planeta. Bueno, un poquito de información. Este atlas es desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y la empresa de la base tecnológica Predictia. Bueno, el mapa permite visualizar por regiones, a lo largo del tiempo, los distintos escenarios previsibles en función de la evolución de las variables que rigen el calentamiento global. En la imagen que vemos en pantalla, podemos observar la web del mapa y las diferentes opciones de visualización que ella contiene, en las cuales el usuario puede optar y seleccionar distintas caracterizaciones para poder ver diferentes opciones que permite. Como podemos ver, bueno, tenemos la pantalla en la pestaña de conjunto de datos, en las cuales se puede optar por ver datos de observaciones, simulaciones históricas o proyecciones futuras. En la pestaña de variables, pueden seleccionarse el conjunto de variables atmosféricas, oceánicas y socioeconómicas. Y en la pestaña de cantidad de escenario se puede seleccionar el periodo de base histórica que se quiere ver y durante un periodo de tiempo. Como un ejemplo a lo que se puede, análisis que se pueden hacer con el mapa, podemos ver en esta una predicción del cambio climático, del cambio de temperatura a nivel global, con un conjunto de variables atmosféricas. Por ejemplo, acá tenemos la variación de temperatura media en el rango del año 2020 al año 2040. En la segunda imagen tenemos del año 2040 a 2060, que sería la predicción de cambio de temperatura. Y por último, del año 2060 al 2080. Se pueden hacer varios análisis con este mapa. Por ejemplo, rápidamente podemos observar que el promedio de la temperatura va a aumentar en todo el planeta, pero en el polo norte estos aumentos van a ser un poco más drásticos que en otras regiones. Bueno, así como está este atlas que presenta el IPCC como una herramienta de base, y a partir de los estudios que el mismo IPCC realiza, o que analizan en realidad, ellos compaginan una serie de estudios y los publican. Hay otras iniciativas que ya es necesario avanzar hacia iniciativas más locales, regionales o particulares de diferentes temáticas. Una de las más conocidas es el Foreign Land Cover, que lleva adelante la Unión Europea desde el año 85, donde hacen una clasificación de las coberturas y usos del suelo en todo el planeta.
Y como lo vienen realizando desde 1985, se pueden sacar desde estos mismos mapas análisis de cambios en la cobertura, pérdida de bosque, de desertificación, inundaciones y demás a lo largo del tiempo. Existen además otras plataformas, como puede ser Google Earth Engine. ¿Puedes pasarla, Juan? Sí, perdón. Google Earth Engine, donde también se disponibiliza un montón de información de imágenes satelitales o productos generados por distintas agencias de investigación, pero además disponibiliza una herramienta muy potente para el análisis de información territorial, como esa imagen que estamos viendo ahí a la derecha, donde se puede observar a simple vista ya el avance de la agricultura sobre un área boscosa. Entonces se pueden hacer estudios de pérdida de masas boscosas, pérdida de sumideros de carbono y demás. Y por último, más regionalmente, como a modo de ejemplo, hay muchísimas iniciativas. A modo de ejemplo está la iniciativa Map Biomas, que ya es más local, analiza la región fitogeográfica del Chaco, que es una región que abarca buena parte de Argentina, incluso la provincia de Córdoba. Ellos hacen también un análisis de coberturas y en ese análisis incluyen, como lo hacen también año a año, cambios en la cobertura. Entonces también permite identificar zonas donde hay más deforestación, donde hay más cambios como de certificación y demás. Bien. Como se mencionaba, el cambio climático trae aparejado el riesgo de desastres naturales, desplazamiento de personas, impactos ambientales. También, por otro lado, afecta la seguridad alimentaria y del agua, lo que hace que el acceso a las tierras y el agua potable sea un desafío de margen global. En cuanto a esto, las estrategias de mitigación y adaptación, como decía Ezequiel anteriormente, son un enfoque clave para la planificación, el desarrollo territorial y los catastros. Por su parte, la FIG, que es la Federación Internacional de Geómetras, publicó recientemente un artículo referido para empezar a tomar conciencia con respecto al cambio climático, donde refiere a la creación de los grupos de trabajo, los cuales van a centrar su labor en contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también llamados ODS. Estos Objetivos de Desarrollo Disponible son 17, también conocidos como Objetivos Globales, fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 2015 para ponerle fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas del planeta disfruten de la paz y la prosperidad. Los miembros que componen la FIG, en los que se incluyen a los agrimensores de todo el mundo, pueden contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de dos maneras principales. Por un lado, se nos invita a tomar conciencia y contribuir al logro de los objetivos y las metas específicas de cada uno de ellos. Y por otro lado, recopilar datos relevantes para contribuir a la medición de las metas mediante el uso de indicadores. Para poder avanzar en estos tipos de acciones recomendadas, es necesario, como dijo Ezequiel anteriormente, contar con información territorial que sea de calidad, que permita tomar mejores decisiones, como así también monitorear los impactos de las medidas aplicadas. Para esto es fundamental que el acceso a esta información sea abierta y estandarizada para facilitar su uso y la aplicación. Es por esto que en la actualidad el rol del agrimensor se encuentra evolucionando y que cada vez va adquiriendo más valor y participación en estas temáticas, lo que demuestra que la profesión se ha expandido mucho más allá de la simple mensura, como se lo conocía habitualmente. Como vemos en las imágenes, gracias a la competencia del agrimensor en áreas como la teledetección, análisis de imágenes satelitales, cartografía, sistemas de información geográfico, entre otros, le permiten al agrimensor trabajar junto a demás profesionales dentro de equipos multidisciplinarios y abarcar muchas más necesidades que tiene la población, comenzando a ser una parte de la solución a uno de estos problemas, como lo es el cambio climático. Un ejemplo de lo que estoy mencionando
a nivel local en la provincia de Córdoba, lo podemos observar en algunos mapas realizados por IDECOR junto a las otras instituciones, publicados en el mapa. Agrimensor, hemos dejado de escuchar tu audio. En el geoportal Mapas Córdoba. ¿No se escucha? Ahora sí volvió a salir. Ahora sí. Bien. Perdón. No sé dónde se quedaron, por las dudas. Justo cuando pasaste a la otra diapositiva se cortó. Bien. ¿Ahí se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como le decía, aquí el ingeniero agrimensor, con los conocimientos en cartografía, en sistemas de información geográficos, entre otros, junto a geógrafos, biólogos, ingenieros, economistas, agrónomos, se realizan estudios continuos del territorio de la provincia de Córdoba, donde traducen toda la información recopilada en distintos mapas, lo cual permite tener una noción de cómo está constituido el territorio para hacer deducciones y poder empezar a plantear soluciones. Un ejemplo de esto, lo que vemos en pantalla, es el mapa de tierra vacante del año 2020, donde este mapa refleja la información sobre el grado de vacancia del suelo urbano de la ciudad de Córdoba para el año 2020. Fue realizado según los datos asentados en la Dirección General de Catastro para la provincia, y podemos ver, resumidamente, que tenemos en pantalla un color verde más claro, tenemos una vacancia del 20% hasta un 50%, y subiendo en un color verde más oscuro, tenemos una vacancia que aumenta en más del 75%. Otro de los ejemplos que tenemos para compartir es el mapa de ocupación del suelo urbano, también publicado por IDECOR en el geoportal de Mapas Córdoba, donde en este mapa se refleja la información sobre el grado de ocupación del suelo. En la pantalla podemos ver lo que es la ciudad de Córdoba. Tenemos en el centro de Córdoba un color más oscuro, donde denota una ocupación del suelo de más del 150%, y disminuyendo a colores más claros en la periferia de la ciudad, donde disminuye la ocupación del suelo hasta un 30%. Bueno, hasta acá venimos hablando un poco de fuentes de información, venimos hablando de una problemática que es el calentamiento global o el cambio climático en realidad, del rol del agrimensor, y mencionamos algunas veces lo que son las infraestructuras de datos espaciales, o IDECOR incluso, como un caso particular, pero no necesariamente todo el mundo sabe lo que es una infraestructura de datos espaciales, así que vamos a hacer una breve explicación de lo que es y les comentamos un poquito el caso de IDECOR. Una IDE es una estructura virtual en red, ¿sí?, que está compuesta por dos elementos principales. Datos, ¿sí?, que están referidos a un territorio, pueden tener diferente origen, pueden ser de distintas instituciones y demás, y servicios de información geográfica, que ubican estos datos justamente en un sistema geográfico que nos permiten observar su distribución en el territorio. Esta infraestructura, o esta estructura virtual, es accesible vía Internet, que la idea es que sea accesible a todo el mundo, ¿sí?, y sigue estándares y acuerdos. Estos estándares y acuerdos son una serie de condiciones o características necesarias para hacer la puesta en común de la información y que regulen y garanticen la interoperabilidad. ¿Por qué? Porque a cualquiera que haga un estudio territorial nos puede haber pasado que necesitamos distintas fuentes de datos. Entonces tomamos datos de catastro, tienen una proyección, tienen una cierta información, pero de pronto necesitamos información de relieve o información ambiental y tenemos que recurrir a otra fuente donde tal vez esa otra fuente no está tan clara o tiene otra proyección y ya se nos hace muy difícil la operación, la conjugación de esos datos para producir información nueva o para analizar esa información en conjunto. Entonces es necesario darle ciertos estándares que cumplen con ciertas proyecciones, que la información sea clara, todos podamos saber a qué refiere una leyenda, en qué unidades está y demás. Bueno,
La estructura general de una IDE está formada por gentes o personas, ¿sí? Pueden ser organismos provinciales o nacionales incluso, en IDECOR tenemos mucha interacción con organismos nacionales, organismos municipales, todos ellos proveen información del territorio. A veces los municipios tienen una información mucho más acabada en cuanto a escala, ya que, bueno, tienen mayor presencia en determinados territorios. Contribuyen a una IDE, tanto contribuyendo como utilizándola, el sector académico, ONGs, a veces en muchas ocasiones el sector privado, hace grandes aportes, profesionales o ciudadanos que no estén vinculados a ninguna de estas agentes o grupos, que, aunque sea por curiosidad, pueden consultar una IDE. Que contiene, ya dijimos, datos, geoservicios, para poder posicionar esos datos en un esquema que represente el territorio, en un modelo que represente el territorio, herramientas y portales. El para qué, un poco lo hablamos, digamos, para que esta información sea consumible por distintas personas y que esté toda centralizada, pero es importante. Esa información por sí sola no sirve de nada si no la utilizamos, por ejemplo, para gestión de políticas públicas, que requieren, por supuesto, un gran conocimiento del territorio, la distribución de un recurso o de una problemática, por ejemplo, ¿sí? Para poder consultar y consumir, para integrar otros procesos y generar nueva información, o para investigar. ¿Y desde dónde se consulta o se produce esta información? Desde distintos medios tecnológicos, como pueden ser servidores GIS, usuarios que tengan una estación profesional o una cuenta en la nube, usuarios sin una herramienta así, o personas que simplemente tienen un teléfono, una tablet o una smartphone. El caso particular de IDECOR es la infraestructura de datos espaciales de la provincia de Córdoba, es decir, replica todo lo que mencionamos para la provincia de Córdoba. Integra información de distintas instituciones, organismos públicos y privados, y los publica en este portal, que es el portal Mapas Córdoba, donde ustedes pueden ver ahí una captura de lo que es el portal, que tiene una serie de mapas temáticos donde ustedes pueden acceder y a la vez ver otros mapas que estén vinculados a la temática. Esto puede consultarse vía online para cualquier usuario, o como geoservicios. En la pestaña de geoservicios van a estar la misma información para ser consultada en un sistema de información geográfica en escritorio, o bien hacer la descarga directa de esa información, de nuevo por un sistema de información geográfica de escritorio, pero sin necesidad de contar con una conexión permanente a Internet. Con la desventaja de que no se va a actualizar automáticamente, pero bueno, está ahí disponible. Algunos de los mapas que se publican en Mapas Córdoba, que son producidos por IDECOR, y que los mencionamos a estos ejemplos en realidad porque son los que más directamente pueden tener una vinculación con la problemática del cambio climático, son el de coberturas y uso del suelo, así como habíamos mostrado el de MapBiomas y el de Core Inland Cover. Tenemos el propio de la provincia de Córdoba, del cual está publicado hasta ahora el de 2017 y 18, y se está por publicar probablemente en mayo el de 2020-21. Un mapa de cartas del suelo que proveen en realidad otros organismos, pero están publicados acá para ser disponibilizados. Mapas de riesgo de inundaciones, considerando que eventos climáticos extremos se pueden dar más frecuentemente, bueno, entonces pueden ser muy útiles para la toma de decisiones. Lo mismo que puede pasar con los incendios, que han aumentado su frecuencia y su intensidad. Para poner como un ejemplo que integre todo, vamos a hablar ahora del mapa de materia orgánica del suelo de la provincia de Córdoba, que también fue publicado por IDECOR, en el cual se puede ver
todo lo que venimos mencionando, ¿no? Es un mapa que está publicado de forma accesible para todo el mundo, en estos distintos formatos, que vincula a diferentes instituciones y diferentes fuentes de datos, porque se utilizaron para eso más de 5.000 muestras de suelo provenientes de laboratorios privados, de institutos de investigación, distintos organismos públicos, que contribuyeron con esa información y vinculado a otra información territorial, más un proceso de modelado, se generó este mapa. Este mapa es muy importante para lo que es la toma de decisiones en una provincia, sobre todo con un gran desarrollo agrícola y ganadero, y en este contexto de cambio climático, porque la materia orgánica del suelo, si bien tiene otros componentes, el 58% de su contenido es carbono orgánico del suelo. Entonces, ese entendimiento es necesario para la toma de decisiones a futuro. Bueno, este mapa, al cual se estaba refiriendo mi compañero, surge de la necesidad de conocer el reservorio de carbono orgánico del suelo, ya que es, como decía él, una de las variables que influyen e inciden en el cambio climático. Como sabemos, los suelos representan el mayor reservorio de carbono, orgánico de la Tierra, pero nos surge la pregunta de qué es el carbono orgánico. Bueno, el carbono orgánico es el que permanece en el suelo después de la descomposición de cualquier material producido por organismos vivos. Es el componente principal de la materia orgánica del suelo y constituye un elemento clave del ciclo global del carbono a través de la atmósfera, vegetación, los suelos, los ríos y el océano. El carbono orgánico posee funciones claves para los suelos, ya que es fundamental para que se estabilice la estructura del suelo, también es el encargado de la retención y liberación de nutrientes vegetales y permite la infiltración y el almacenamiento del agua en el suelo. La pérdida del carbono indica un cierto grado de degradación del suelo y tiene un impacto notable en lo que es el tema del cambio climático. Al igual que los ejemplos que enunciamos al principio de la presentación, el carbono orgánico también tiene su mapa global, publicado en línea, con acceso y datos libres. En la imagen podemos ver el mapa, se llama GSOC, es creado por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, en el cual se utilizaron más de 1 millón de puntos de muestreo y en el cual también participan más de 110 países, contribuyendo con distintos niveles de información para poder hacer el mapa y que esté la información disponible. Bueno, resumidamente con esta información y teniendo en cuenta que estamos en una provincia con una gran producción agropecuaria, es importante la toma de decisiones, un buen manejo de los suelos para no solo evitar emitir más carbono a la atmósfera, digamos, este carbono almacenado en el suelo, sino para como una estrategia de adaptación y mitigación que nos permita mantener nuestros sistemas productivos y fuente alimentaria. Por eso es importante identificar, así como tener una información territorial, identificar las prácticas que lo afectan. Una de ellas puede ser el laboreo excesivo, ¿sí? Al dejar expuesto el suelo al sol, a los efectos de la atmósfera, se libera carbono. La falta de rotación de suelos, ¿sí? O la exposición de esos suelos, ya sea porque se hace cultivo solamente de verano o bien por incendios forestales, por desmontes. Y por otro lado, el mal manejo del terreno generan también procesos erosivos que llevan a importantes pérdidas de suelo y afectan nuevamente, como decíamos, a eliminación de carbono hacia la atmósfera y a la vez pérdida de suelo suelo fértil que puede ser productivo, ya sea en términos económicos como alimentarios.
Entonces, teniendo en cuenta todo esto, con la información territorial, podemos desarrollar algunas estrategias o prácticas tendientes hacia la conservación de los suelos, que nos permitan realizar la adaptación, que nos permitan disminuir los efectos de la eliminación de gases de efecto invernadero, y en donde también puede contribuir un agrimensor. Ejemplos pueden ser el manejo, donde participan fuertemente algunos agrimensores, puede ser la sistematización de suelos en zonas onduladas o con pendientes, puede ser la planificación de las vías de escurrimiento de la zona, la implantación de cultivos de cobertura. Entonces el agrimensor puede participar en todas estas áreas, ¿no? Tanto en el levantamiento de datos, en el estudio del terreno, en un manejo preciso posterior del terreno o en la generación de la información territorial ya de mayor escala. Y en suma, creemos que nosotros, a partir de todo esto, llegamos a una serie de ideas centrales donde creemos que las infraestructuras de datos espaciales generan oportunidades de integración, tanto de personas como de información o instituciones, que pueden contribuir al diseño de soluciones a diferentes problemáticas, ya sea esta de una problemática ambiental, como es el calentamiento global, o diferentes otras problemáticas en las que pueden participar distintos actores y profesionales. Bien, y bueno, para finalizar con la presentación, concluimos con que la profesión del agrimensor necesita continuar por este camino de evolución para lograr responder a estos desafíos globales, los impactos sociales, y también, por otro lado, adaptarse a la rápida evolución de la tecnología. Es importante para el futuro asegurarse de que las normas y las prácticas profesionales, incluidas la valoración, la construcción y otras normas globales bajo las que opera la industria, sigan siendo relevantes para nuestra profesión. Por último, remarcar la importancia de que el cambio climático ya está presente en este momento y que es esencial que en las próximas generaciones de profesionales se tenga un perfil más idóneo a estas temáticas, siendo capaces de contribuir de manera responsable a estos nuevos y grandes desafíos globales que se enmarcan en esta problemática del cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, agrimensor, biólogo. Excelente su disertación. Estamos recibiendo felicitaciones de distintos lugares, de todos los participantes. Y también algunas preguntas. ¿Les parece si voy con la primera? En el trabajo interdisciplinar que llevan adelante, quería consultar si existe, tengan en cuenta que por ahí las preguntas van llegando al principio de la disertación y entonces muchas veces van quedando quizás respondidas a lo largo de la exposición. En el trabajo interdisciplinar que llevan adelante, ¿existe algún mapeo puntual en la provincia de Córdoba sobre las superficies que se han desmontado en los últimos años y que se han transformado en emprendimientos inmobiliarios? No, particularmente esta información no, sin embargo, podría generarse a partir de los mapas de cobertura que estamos actualizando. Entonces va a estar disponible un mapa de cobertura al 17-18 y otro al 20-21 y se puede realizar ese tipo de análisis. Se puede hacer por comparación, obtener los cambios. Claro, claro. Bien, tengo otra por aquí, si me esperan porque se me ha ido para arriba con el chat, por las felicitaciones que hemos ido recibiendo. Bueno, preguntan también si puede quedar disponible la presentación que han utilizado como soporte, si se puede compartir con los participantes. Sí, por supuesto. No hay problema. Y estoy buscando, Sí, disculpen, se me han ido para arriba las... Sí, no hay problema. Pensé que se me había colgado a mí nomás. Perfecto, no hay problema, Juan.
Mientras tanto, aprovecho a dar las gracias por el espacio que nos dieron para la presentación, a toda la organización y a los presentes por quedarse a estar pendientes de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias también de parte de IDECOR, en representación de IDECOR, por el espacio y por estar a todos escuchando. Por aquí hay otro que pregunta cómo se conforma multidisciplinarmente el equipo de trabajo. Creo que más o menos ustedes lo fueron contando, no sé si lo quieren poner de relieve nuevamente. Bueno, sí, en IDECOR participan varios agrimensores, sobre todo, pero participa un grupo muy diverso, multidisciplinario, de geógrafos, bueno, estoy yo que soy biólogo, hay ingenieros agrónomos, economistas, no me acuerdo, Juan, ayúdame si te acuerdas. Sí, ingenieros en sistemas. Ingenieros en sistemas, un área importante también. Arquitectos. Es un grupo bastante diverso en ese sentido. Bien, creo que son las preguntas que hemos... Sí, disculpe, Ezequiel. Sí. A su vez tenemos una fuerte interacción con otros organismos, ¿no? Permanentemente IDECOR produce información, pero sobre todo se nutre mucho de información de otros organismos y personas, entonces ese grupo profesional se amplía, esa interdisciplinariedad se amplía enormemente cuando empezamos a participar e interactuar con otras áreas también, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que no hemos recibido más preguntas. Si se me pasó alguna, en todo caso, se las puedo transmitir por privado y dejaremos algún material que pueda responderla junto con el soporte que utilizaron para su presentación, si les parece. Sí, cómo no. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Bueno, Nos comunicamos para enviarte la presentación. Cualquier duda que tengan, bueno, le podemos dejar también nuestro mail y el mail de IDECOR para cualquier consulta e información que quieran obtener de ahí. Muchas gracias y, bueno, hasta luego.